Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Porque yo pienso que Luis Abinader simplemente va a ganar en la primera vuelta. Algo que hay que entender. Cuando yo digo que Luis Abinader es posible que gane en la primera vuelta, créemelo, yo no estoy hablando en base a mis deseos, tampoco lo que yo pienso o lo que yo creo. Pero cuando tú analizas los números de las últimas encuestas, eso te dice a ti que Luis Abinader, si las elecciones fueran hoy, simple, él ganaría en la primera vuelta. Claro, no cabe duda que para responder este tipo de preguntas hay varios factores a considerar cuando se habla de la reelección de Luis Abinader como presidente de la República, lo cual desde mi punto de vista son factores a considerar que pueden determinar las posibilidades altísimas de que Luis Abinader simplemente se reelija. Desde mi punto de vista, el primer factor que yo tengo que analizar es cuando se habla de los niveles de aprobación del presidente Luis Abinader en su gestión como presidente de la República. Eso es lo que pienso, que cuando se habla de una reelección, nosotros tenemos que considerar eso que la gente llama la aprobación del presidente, pero también lo que es la tasa de rechazo y la tasa de aprobación. Según la población dominicana, cuando se habla de la gestión del presidente en turno, eso benefició al expresidente Leonel Fernández y también a Danilo Medina. Por eso ambos se reeligieron. Y yo siempre he creído que los niveles de aprobación del presidente Luis Abinader en su gestión como presidente de la República, el primer factor, el cual lo va a impulsar a simplemente ganar en la primera vuelta. Pero cuando tú analizas los números de las últimas encuestas, los cuales, según la aprobación del pueblo dominicano en base a la gestión de Luis Abinader, simplemente le dan una gestión, le dan un porcentaje de un 69% o un 70% de aprobación entre las personas que fueron encuestadas. Cuando se habla del presidente de la República, Luis Abinader. Claro, hay que decir que eso fluctúa. Hubo un mes que es 69, hay un mes que es 72, hay un mes que es 65, porque lo que es la apreciación del trabajo de Luis Abinader va cambiando con el tiempo y esa cifra de un 70, 72, 68 va disminuyendo. Pero el elemento que hay que considerar para de una forma u otra tomar la conclusión de que Luis Abinader, si las elecciones fueran hoy, simplemente le va a ganar en la primera vuelta. Yo siempre he creído que una buena valoración, según las encuestas, lo cual lo coloca en un buen posicionamiento político, y los números de las encuestas lo confirman. Según algunas de las encuestas electorales, que el presidente Luis Abinader ganaría en la primera vuelta si las elecciones fueran en el 2024 con un 52.9% de los votos. Leonel Fernández, quien aspira a la presidencia una vez más por la fuerza del pueblo, estamos hablando de un 28.7%, y Abel Martínez, candidato a la presidencia del Partido de la Visión Dominicana y otros aliados, está alrededor de un 16.9%. Lo que te dice a ti que si esos números permanecen a 4 meses de las elecciones, existen muchas posibilidades de que Luis Abinader simplemente su reelección no hay quien se la quite. Por eso yo digo que cuando se habla de la posibilidad de que tiene Luis Abinader de simplemente ser reelegido como presidente de la República, desde mi punto de vista, esos niveles de aprobación de un 70% como presidente de la República es algo que es un punto a su favor. Otro elemento a considerar cuando se habla de la reelección de un individuo que está en el gobierno, aparte de la aprobación de los ciudadanos, tenemos que hablar de ese elemento que todos conocemos como que están unificados el tres partidos de gobierno. Y no cabe duda que cuando se habla de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, que no estaba en el gobierno, de el expresidente Danilo Medina, quien estaba aspirando a continuar en la presidencia por ese partido, el penco o Gonzalo Castillo, una de las razones, lo cual yo considero que ellos bajaron de la presidencia, pues simplemente porque el Partido de la Liberación Dominicana se dividió. Una historia que yo no la voy a contar porque toda la conocemos. Pero para este tipo de trabajo
cuando se habla de las posibilidades de Luis Abinader reelegirse como presidente de la República, no cabe duda que en un partido revolucionario moderno unificado es otro factor que le ayuda a que él gane la reelección en unas elecciones próximas. No existe ningún tipo de disputa interna cuando se habla del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno. Tanto Guido como Alburquerque, como Farideh Raful y Hipólito Mejía están trabajando unidos, pero de una forma u otra empujar lo que es la reelección de Luis Abinader como presidente, porque seamos francos, señores, cuando tú llegas al poder, el poder como que endulza y tú no quieres bajar del poder. Y cuando se habla de Guido, Alburquerque, Farideh Raful y Hipólito Mejía en este momento, ellos quieren seguir ordeñando la vaca del poder, razones por las cuales ellos están empujando la candidatura del presidente actual de la República, Luis Abinader, lo cual es el factor número 2, lo cual crea las posibilidades de que Luis Abinader gane la reelección en la primera vuelta. Y hay otro elemento que hay que entender. Cuando se habla de Luis Abinader como político, él simplemente no comete errores en la forma como él se maneja esa imagen pública y como hombre de empresa, utilizando un lenguaje popular, el cual desde mi punto de vista, cuando se habla de Luis Abinader como aspirante a la reelección presidencial, él simplemente no pone huevo. Él, como dicen algunos, él no come cuento con su imagen y la imagen de su gobierno. Por eso cuando él se huele cualquier tipo de caso de corrupción de cualquier funcionario, una vez le da para afuera. Contrario al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Danilo Medina, que aún habían, no pruebas, pero habían los casos de corrupción en su gobierno, ellos lo negaban y muchas veces ellos lo tapaban. Contrario al actual presidente de la República, Luis Abinader, de que se huele que alguien está metiendo lo malo, es para afuera, te va. Lo cual te dice a ti que Luis Abinader en términos políticos y en su propuesta política y en la imagen que él quiere proyectar, simplemente un individuo que es sumamente disciplinado cuando se habla de su pronunciamiento político, pero también el tipo de respuesta adecuada cuando se habla cualquier tipo de pregunta que tenga asociado a cualquier tipo de corrupción de algún funcionario de su gobierno. Lo cual, desde mi punto de vista, son los dos factores que son fundamentales cuando se habla de las posibilidades que tiene cualquier presidente de la República de ser reelecto. Otro elemento a considerar, como dicen algunos, que en términos políticos, la presidencia va y las posibilidades que tiene el mandatario o el presidente de mantenerse en la presidencia y ser reelegido, es cuando se habla de la condición económica del país. Y no cabe duda que cuando se habla de República Dominicana siempre hay problemas. Pero cuando se habla de la condición económica del país, seamos francos, en el gobierno de Luis Abinader realmente ha sido aceptable y respetable, tomando en consideración lo que son los conflictos externos, cuando se habla de los demás países del área, pero también a nivel mundial. Cuando tú le sumas eso, la guerra de Ucrania, pero también los conflictos entre Israel y los palestinos, eso te dice a ti que las condiciones económicas se han mantenido estables. Y los 10 millones de turistas que llegaron a República Dominicana es un elemento que le da confianza al país, pero también a la administración, al gobierno de Luis Abinader, de que él está haciendo un buen trabajo. Algo que hay que tomar en consideración cuando se habla de República Dominicana en comparación a otros países de América Latina y el Caribe, la inflación, vamos a decir que está bajo control. Podría oscilar entre 4 y 8%. Lo cual, seamos francos, si tú lo comparas con otros países de América Latina y el Caribe, inclusive con los Estados Unidos, nosotros podríamos decir que la inflación está bajo control. El costo de la prima del dólar, yo podría decir que está estable, que era una de las debilidades que tenían todos los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, ahora Partido Revolucionario Moderno, que ellos tenían cuando ellos llegaban a la administración pública, que ellos no sabían cómo estabilizar lo que era el control de la prima de dólar. Y en este momento, mucha gente habla de 60, 58, pero en términos económicos simplemente es estable. Y no cabe duda que otro factor a considerar es cuando se habla del alto costo de la vida o el costo de la canasta familiar, el cual desde mi punto de vista ahora mismo no le está afectando políticamente, aunque yo tengo que admitir que el costo de la canasta familiar realmente se ha disparado, producto de ese incremento de los precios a nivel internacional. Y seamos francos,
Es posible que en República Dominicana se produzca alrededor del 80-60% de consumo del pueblo dominicano, pero muchos de esos productos que República Dominicana produce, muchos de los enseres que se utilizan son del extranjero. Y por ese lado, cuando se habla del alto costo de la vida, en comparación a otros países de América Latina y el Caribe, cuando se habla de la condición económica del país, Luis Abinader ha hecho un buen trabajo. Pero sobre todo, cuando tú hablas del aparato productivo de bienes y servicios, el cual desde mi punto de vista ha producido un aumento más o menos ahí medio anímico. Pero en comparación a otros países, se considera que República Dominicana en este año va a crecer alrededor de un 4%, lo cual no es malo. Otro elemento a su favor, aunque sea endeudando el país hasta el tuétano, y cuando se habla de la balanza de pago, aunque con muchos préstamos internacionales, realmente algo que nosotros tenemos que aceptar es que ahora mismo, cuando se habla de esa balanza de pago, no está en números rojos, lo cual desde mi punto de vista, yo no soy economista, pero la gente afirma que realmente está bajo control. Y una muestra de eso es la fortaleza de la economía dominicana, la cual, desde mi punto de vista, aumenta la confianza de los inversionistas extranjeros en República Dominicana. Lo que te dice a ti que en términos económicos, Luis Abinader realmente parece que le está aplicando a su forma de gobierno la forma como él maneja su empresa y ha mantenido una estabilidad económica y un crecimiento que aunque anímico es sostenible en comparación a otros países. Y por ese lado nosotros tenemos que aceptar que cuando la economía está buena, según los estándares mundiales de crecimiento económico, Luis Abinader realmente ha hecho un buen trabajo, lo cual desde mi punto de vista el factor número 3, por lo cual Luis Abinader tiene pero muchas posibilidades de que en la primera vuelta él derrote al expresidente de la República, Leonel Fernández, y a Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Otro elemento que hay que entender, cuando se habla de República Dominicana, una de las razones por las cuales el PLD con Leonel Fernández y el PLD con Danilo Medina se mantuvo en el poder es por una característica que nosotros tenemos que aceptar que existe. Y es que si la oposición está dividida, no existen posibilidades de que la oposición, de una forma u otra, le gane al gobernante del turno. Eso pasó con el PRD cuando se dividió, se pasó con el Partido Reformista, y de una forma u otra el PLD tuvo la capacidad de mantenerse unido como organización política. En pocas palabras, cuando se habla de República Dominicana, la oposición dividida en este momento es un elemento que está favoreciendo el que Luis Abinader en la primera vuelta sea reelecto como el próximo presidente de la República. No cabe duda que cuando se habla de la oposición en República Dominicana, el cual en este momento está bajo el liderazgo del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, aunque mucha gente dice Abel Martínez, hablan también del ingeniero Miguel Vargas y otras personas. Eso te dice así, que mientras existe esa división en la oposición y no hay un líder opositor que aglutine a todos esos grupos opositores, tú puedes estar seguro que cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, él va a ser proclamado próximo presidente de la República. Si ambos líderes, tanto Leonel como Danilo, no tiran su ego a un lado y se juntan y forman un grupo opositor, como lo están haciendo ahora cuando se hablan de las elecciones municipales. No cabe duda que cuando se habla de una alianza electoral entre Leonel, Danilo, Miguel y Abel para las elecciones presidenciales en primera vuelta, existen muchas posibilidades de que ellos puedan hacer la pelea. Pero ellos tienen que producir lo que se llama una alianza de los partidos en la oposición para primera vuelta, no esperen segunda vuelta. Y lo que van a tomar las decisiones de cuál va a ser el dúo que va a representar la oposición en una primera vuelta, nosotros tenemos que mencionar la figura del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas y Abel Martínez. Pero hay otro elemento que pueda que se introduzca dentro de este tipo de alianza, si ellos se deciden a crear un bloque opositor en la oposición para derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta. Y es cuando se habla de Gonzalo Castillo, porque no cabe duda, señores, cuando se habla de Abel Martínez, él no es el hombre de Danilo Medina. El hombre de Danilo Medina es Gonzalo Castillo. Por eso se escucha por ahí, se escuchan esos rumores de que es posible que haya una alianza
en la oposición entre el expresidente Leonel Fernández, llevando a la cabeza a su vicepresidente, ya sea a Abel Martínez o a Gonzalo Castillo. Déjenme saber ustedes, cuando ustedes llenen los comentarios, ¿quién ustedes creen que es el binomio perfecto para derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader? ¿Será un binomio entre el expresidente Leonel Fernández con Abel Martínez o el expresidente Leonel Fernández con Gonzalo Castillo? Desde mi punto de vista, conociendo lo que es la dinámica dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que la mejor opción en la oposición para derrotar o hacerle la pelea a Luis Abinader en la primera vuelta es la unión entre el expresidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo como su vicepresidente. Pero, desde mi punto de vista, un individuo como yo, que de política sabe muy poco, aquí es donde el pragmatismo político dentro del liderazgo del paledeísmo es sumamente importante como una forma de llegar a algún tipo de acuerdo político con el expresidente Leonel Fernández. Porque si tú analizas lo que es la zona secuestra en este momento, Leonel Fernández tiene alrededor de un 27-28% de posibilidades de los votantes en las elecciones presidenciales. Y cuando se habla del PLD, está alrededor de un 14, 15, 16, dependiendo de la encuesta de la cual estemos hablando. Lo que te dice a ti que la figura principal presidencial sería el expresidente Leonel Fernández y el PLD aportaría lo que el candidato vicepresidencial, lo cual ellos tienen que decidirse entre Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Yo soy de los que pienso que cuando se habla del futuro político del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se habla de Danilo Medina, cuando se habla de Gonzalo Castillo, cuando se habla de Abel Martínez, ellos tienen que tirar el ego hacia un lado y ser pragmáticos si ellos quieren regresar al poder o tener cierta cuota de poder si ellos alcanzan la presidencia derrotando al actual presidente de la República, Luis Abinader. Yo sé lo que creo, que es un tipo de tópico que en otro tipo de trabajo yo lo voy a analizar en el futuro. Lo que te dice a ti que en este momento, cuando se habla de las posibilidades que tiene Luis Abinader de ganar la reelección en la primera vuelta, ya hay 4 factores a considerar, lo cual es demasiado en un país como República Dominicana. Aquí es donde, desde mi punto de vista, es el factor número 5. Señores, algo que hay que entender. Ahora mismo en República Dominicana, cuando se hable de la oposición, ello no existe un liderazgo alternativo, joven, una figura que surge, una figura que puede aglutinar con un pensamiento diferente, con una propuesta política diferente. Y en las elecciones de mayo próximo, simplemente el pueblo dominicano va a tener que votar como la misma figura vieja cuando se habla del liderazgo de la oposición, porque dentro de la oposición en este momento no ha surgido un nuevo liderazgo político nuevo, lo cual también favorece la candidatura presidencial de Luis Abinader. Desde mi punto de vista, una de las quintas razones por las cuales yo creo que Luis Abinader va a ganar en su primera vuelta es cuando se hablan de la propuesta política. Y vamos a ser francos, señores. Cuando ustedes analizan la propuesta política del expresidente Leonel Fernández, un hombre que su mentalidad todavía está en el pasado, con el mismo discurso de siempre, pero también de Abel Martínez, un individuo que no tiene discurso. Y no hablemos de Gonzalo Castillo en caso de que él entre al ruedo vicepresidencial detrás de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, no te quepa más duda. Realmente la propuesta política de ambas organizaciones políticas, de ambos aspirantes a la presidencia, realmente no existe. En el caso, cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, él simplemente lo que tiene es que defender lo que fue su administración, el tipo de presidencia que él estaba ofreciendo. En el contrario, cuando se habla del presidente Leonel Fernández, él tiene que producir propuestas nuevas, innovadoras, propuestas del siglo XXI, no propuestas del pasado, que no trabajaron en el pasado y que espera que la gente crea que Leonel Fernández tiene propuestas nuevas. Un hombre que durante 3 periodos, 12 años, no te lo voy a mentir, el país realmente creció mucho en términos económicos, de una forma u otra, él mejoró el Estado, hizo una especie de modernización, pero realmente esa parte oscura
ese fantasma de la corrupción y esa demagogia política del expresidente Leonel Fernández es un elemento que lo arrastra y lo inhabilita de una forma u otra para él producir propuestas nuevas, porque él no tiene ninguna. Por ese lado, cuando se habla de propuesta política, eso beneficia al actual presidente de la República, Luis Abinader. Como ve, es la quinta razón por la cual yo te estoy diciendo que Luis Abinader tiene muchas posibilidades. Esto simplemente es el reelecto en la primera vuelta. Y no cabe duda que cuando se hablan de las posibilidades que yo le hablé a ustedes, otro elemento a considerar, el cual yo considero que es sumamente importante cuando se habla de República Dominicana, y es que tan fuerte es la estructura de política, la estructura de campaña de los partidos que realmente están en el poder y el que está en la oposición. Todos hemos sabido a través de la historia política reciente de República Dominicana que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, ellos tenían una estructura política fuerte. Eso nadie lo puede negar. Contrario al Partido de la Fuerza del Pueblo, que realmente no tiene estructura política que sea respetable. Y mucho menos podemos hablar del Partido Revolucionario Moderno. Pero cuando tú estás en el gobierno, realmente esa estructura política o estructura de campaña simplemente aparece. De las tres organizaciones políticas que yo les mencioné, ¿quién ustedes creen que tiene la mejor estructura de campaña? Mucha gente dirá que el Partido de la Liberación Dominicana. El problema del Partido de la Liberación Dominicana es que ahora mismo su aprobación está alrededor de un 14-15%. Y por buena que sea la estructura de campaña que tenga el PLD, eso era en el pasado cuando ellos tenían el control del Estado. El control del Estado ahora mismo lo tiene el Partido Revolucionario Moderno. En pocas palabras, desde mi punto de vista. Cuando se habla de cualquier tipo de campaña a nivel nacional o a nivel local, en la cual se necesita billete, no lo perdamos, es lo que determina qué tan fuerte o débil es la estructura de campaña de un partido. Cuando se habla de las caravanas, de los mítines, la pega de los afiches y los cartelones, pero también cuando se habla de la utilización de las vallas para promover las candidaturas, ya sea a nivel local, pero también a nivel nacional. Y no hablemos de la compra de publicidad en los medios tradicionales y sobre todo ahora, cuando se hablan de las redes sociales, lo cual tú tienes que utilizarlas y tú quieres promover lo que son las propuestas de los candidatos como una forma de que ellos puedan alcanzar los cargos a los cuales ellos están tratando de ser elegidos. Y no cabe duda que cuando se habla de una estructura de campaña en República Dominicana, yo siempre he creído que uno de los mayores trabajos que ellos tienen es que ellos tienen que tener la capacidad para mover los votantes. Porque no cabe duda, en República Dominicana el votante hay que darle lo suyo. Ellos no se mueven. Tú tienes que irlo a sacar de la casa para llevarlo al voto. Y para eso tú necesitas una buena estructura de campaña, que simplemente tenga la capacidad de movilizar las personas que van a votar por la organización política. Aquí es donde yo siempre he creído que también se necesita una especie de la fortaleza del liderazgo local y regional en todas las provincias del país, a nivel de sindicaturas, regidores, líderes barriales, pero también los activistas políticos. Y todo eso solamente se consigue, mover todo ese liderazgo local y nacional, solamente se consigue a base de billete, no nos perdamos en eso. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, en quién va a ser el próximo presidente de la República, ya yo les mencioné a ustedes 7 razones por las cuales Luis Abinader simplemente él va a ganar lo que es la reelección y seguirá siendo presidente de la República a menos que la oposición tenga una estructura política fuerte, tenga el dinero que necesita, pero también haya un líder en la oposición que lo aglutine, pero también un líder que cree el entusiasmo en la oposición, que de una forma u otra ellos tienen posibilidad de derrotar al actual presidente de la República. Algo que cuando se habla del presidente Leonel Fernández, realmente él no tiene. Y cuando se habla de Abel Martínez, olvídate de eso. Para mí, Abel Martínez es un hombre apagado políticamente. Pero cuando se habla de República Dominicana, esas 7 cosas que yo le dije que en este momento están favoreciendo la candidatura presidencial de Luis Abinader para él mantener la ñoña en las elecciones de mayo próximo. Hay un factor que es determinante y es sumamente importante en República Dominicana,
y se habla del clientelismo político. Cuando se habla de ese fantasma, que de una forma u otra determinan quién va a ser presidente, quién entra y quién sale, no te quepa la menor duda. Quien sepa manejar lo que es el clientelismo político en República Dominicana tiene muchas posibilidades de mantenerse en el poder o alcanzar en el poder. Y cuando usted analiza en este momento lo que es el actual presidente de la República, Luis Abinader, y el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, y ustedes lo comparan con el expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez, y cualquiera que sea el vicepresidente, en caso de que ellos hacen una alianza electoral con mira a las elecciones presidenciales, no te quepa la menor duda que en este momento, cuando se habla del partido que está en el poder o el partido oficialista, tiene mejores herramientas para de una forma u otra controlar lo que es el clientelismo político en República Dominicana, porque seamos francos. El votante en República Dominicana, una gran mayoría de ellos, tienen la mentalidad de dame lo mío. El votante, hay muchos votantes dominicanos, que no importa el fanatismo político que ellos tengan, que no importa el badereo que ellos hagan y el saludo y salen afuera de que no. A ellos hay que darle lo de ellos, para ellos moverse, para ellos hacer campaña, para ellos hacer meeting, para ellos ir a cualquier tipo de manifestación a favor o en contra, lo que te dice a ti, que el clientelismo político y esa mentalidad de dame lo mío es un elemento que afecta de una forma negativa lo que es el comportamiento de los votantes en República Dominicana. Y otro elemento que todos conocemos, que siempre se habla de ellos, pero los políticos nunca hacen nada. Ellos no más hablan de eso cuando están en la oposición, pero cuando llegan al poder siguen haciendo lo mismo. Es cuando se habla de la capacidad de compra y venta de votos. Y seamos sinceros, señores, cuando tú estás en la oposición, económicamente tú no tienes la posibilidad de comprar votos, a menos que tú no tengas miles de millones de pesos. Por el contrario, si tú estás en el gobierno y tú tienes el control de las arcas del Estado, tú tienes mayores posibilidades de tú comprar el voto. Razones por las cuales, cuando se habla de eso que la gente llama el clientelismo político, desde mi punto de vista sería el número 8. Razones por las cuales, cuando se habla de Luis Abinader, es otro elemento que tú tienes que sumarle como las posibilidades que lo ayudan a él a ganar la reelección en las elecciones de mayo, porque en este momento ellos tienen el control del dinero del Estado, lo que le da mayor capacidad, pues de una forma u otra, controlar lo que es el clientelismo político en República Dominicana, algo que la oposición no puede en este momento. Y por último, porque yo creo que ya el viejo lo está cansando, un negro que sabe muy poco de política, uno que cuando habla de política lo habla producto del apasionamiento, no de la realidad política, no de eso que la gente llama el panorama político y las posibilidades reales que tienen los candidatos de alcanzar la presidencia de la República. Y no cabe duda, mucha gente dirán, por este negro nada más sale cuando hay campaña política. Por ese lado, te digo a ti que yo me parezco un poquito a Guillermo Moreno, que yo nada más saco la cabeza cuando empieza la campaña electoral en República Dominicana, que aunque yo no soy político, yo gozo con la política. Y yo cojo la política como a chercha, porque yo no tomo ninguna propuesta política de ningún político de República Dominicana. Porque una cosa es lo que ellos te dicen cuando están en la oposición y otra cosa cuando llegan al poder. No te voy a decir que yo no creo en ningún político, porque eso es uno no tenerle fe a la condición humana del pueblo dominicano. Hay muchos políticos buenos, que ellos tienen buenas estrategias, tienen buena propuesta política, tienen buenas intenciones, pero créemelo, cuando tú te rodeas con una partida de ladrones, de charlatanes, de bocavida, de tumbapolvo, eso te dice a ti que el presidente de la República o cualquier cargo electivo al cual un político es electo es sumamente difícil que esa propuesta política prospere, porque simplemente pasan a ser uno más de lo mismo. Pero para no quitarle mi tiempo en cuanto a este tipo de análisis, el elemento que yo considero que va a ser sumamente importante, el cual afecta negativo o positivamente cualquier tipo de aspiración política en República Dominicana, es cuando hablamos del financiamiento de la campaña política. Señores, seamos francos, en República Dominicana el costo de la campaña política es costoso.
Si no, pregúntaselo a Danilo, pregúntaselo a Lionel y pregúntaselo al actual presidente de la República cuando se habla de Luis Abinader. Y no cabe duda que cuando tú analizas lo que es el financiamiento de la campaña política de República Dominicana, la utilización del dinero del Estado y el alto costo de la política en el país es un elemento que nosotros tenemos que aceptar. Es una realidad que lo conocen todos los aspirantes a la presidencia de la República. Ustedes no recuerdan cuando el anterior presidente de la República, Danilo Medina, le dijo a sus funcionarios que salía a buscar los chelitos de la campaña. Porque esa es la realidad de la República Dominicana. Porque el dominicano tiene la mentalidad de dame lo mío. Yo no me muevo si tú no me das con qué moverme. Por eso es que la política es demasiado costosa. Y no cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, cuando tú tienes el gobierno, como organización política, tú te estás ahorrando lo que es el dinero de la publicidad. Porque simplemente tú utilizas el dinero del Estado para la publicidad, para de una forma u otra tú promover lo que son las candidaturas o aspiraciones a cualquier cargo electivo. Razones por las cuales, no seamos francos, señores, en República Dominicana, en época de elecciones, no importa lo que te digan, el Estado utiliza la publicidad del Estado para promover lo que son las candidaturas del presidente, pero también los senadores, los regidores, los síndicos, y no hablemos de los diputados. Por eso cuando yo oigo de que los PLDistas quejándose que el actual presidente de la República, Luis Abinader, está utilizando dinero del Estado, yo me quedo así, me río con la muela de atrás, aunque yo no tengo ninguna. Señores, ustedes lo hacían también. ¿Y qué ustedes esperan? Que si Luis llega al gobierno no va a ser lo mismo. Un político tradicional que conoce la clase política en República Dominicana y se comporta y siempre hace las cosas que ellos criticaban. Claro que cualquier organización política que llegue al Estado va a utilizar el dinero del Estado para promover lo que son sus aspiraciones políticas o para mantenerse en eso. Y no cabe duda que República Dominicana, producto de esa mentalidad de dame lo mío, realmente si tú quieres que algún tipo de persona hable bien de ti, tú tienes que pagarle a esa gente que son parte del bocinaje en República Dominicana, para que de una forma u otra ellos promuevan lo que son las propuestas políticas del gobierno y de una forma u otra ellos crean una especie de campaña sucia en contra de la oposición. Y cada uno de esas personas que son parte del bocinaje en República Dominicana, los famosos comentaristas, los famosos analistas, pero también aquellas personas que de una forma u otra ellos hacen comentarios en cada uno de esos videos, en las publicaciones, cuando se hablan de los medios tradicionales, en cada una de las llamadas que se hacen por radio cuando un candidato está hablando o algo así. Créemelo, eso hay que pagarlo, porque eso es parte del bocinaje político en República Dominicana, el cual siempre parte del presupuesto de publicidad de cualquiera que sea la persona que esté en el gobierno. En pocas palabras, señores, cuando ustedes analizan lo que es el comportamiento político de República Dominicana y las posibilidades que tiene Luis Abinader de ganar en primera vuelta, ya yo a ustedes les expliqué 8 razones por las cuales el actual presidente de la República, Luis Abinader, tiene muchas posibilidades de simplemente ser reelecto en la primera vuelta. Pero eso solamente va a ser parte de lo que es la realidad política de República Dominicana. Eso va a depender mayormente del tipo de ajedrez político que haga la oposición, que tiren ese ego a un lado, que sean pragmáticos políticamente y formen un bloque opositor. A mí no me importa el binomio que ustedes usan, ya sea Lionel con Abel o Lionel con Gonzalo. En pocas palabras, solo la oposición unida tiene posibilidades de derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader. Porque Luis Abinader, como presidente de la República, él no pone huevo, utilizando un lenguaje popular que todos conocemos. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este videito le haya servido de algo. De un hombre viejo como yo, que de política sabe muy poco. Y me dio hoy a hablar con política porque simplemente salí a caminar y dije, hablar un poquito de política de República Dominicana como una forma de yo botar el golpe. Por ese lado, señores, no le quito más tiempo. Yo espero que ustedes pasen un grandioso día.